Lo más interesante para poder entender el ultrasonido es poner un ejemplo sencillo, la voz. En la boca, el músculo, la lengua, vibra. Eso estimula las moléculas de aire que están en la boca. Eso permite que las moléculas de aire se puedan acercar unas a otras, lo que permite que entre ellas aumente la presión. ¿Qué sucede? Las moléculas de aire están interconectadas unas a otras a través de enlaces moleculares que actúan como un resorte. ¿Qué permite esto? Que si algún grupo de moléculas se acercan, las que están inmediatamente al lado se separan. Aquí podemos ver un resorte donde una onda de presión lo atraviesa. Vean que las fibras del resorte no se mueven. Lo que se mueve es la onda de presión que utiliza, en este caso, como modo de propagación el resorte. Lo mismo es el ejemplo de la voz. En la siguiente lámina podemos definir entonces el sonido como una vibración mecánica que se puede propagar a través de un medio sólido, líquido o gaseoso, en forma de ondas cíclicas de presión. Y esto es importante porque en algún momento la presión entre las moléculas de aire aumenta, la que están inmediatamente al lado baja, la que está inmediatamente al lado sube, y eso genera una oscilación sinusoidal que es la que va a atravesar el aire. El sonido, por lo tanto, se genera cuando hay un objeto que vibre en el medio. Ya hemos hablado de aspectos, bases físicas del tema. Vamos entonces a hablar un poco sobre la técnica y aspectos importantes del manejo de lo que sería el hardware, de la llamada botonería. Vamos a hablar un poco sobre los diferentes tipos de Doppler. Hablaremos del Doppler continuo, del Doppler pulsado, del color duplex, del color pulsado triplex, del potenciado y del espectral. Doppler color duplex. La palabra Doppler nosotros la asociamos muchas veces a un apartamento de 2 pisos y vamos a analizarlo. Aquí tenemos 2 pisos de información. En el primer piso tenemos el plano, que es la escala de grises. Ahí vemos el abdomen, vemos un bucle de cordón. Ese es el primer plano, escala grises en tiempo real. El segundo plano es una ventana que hemos llamado ventana de exploración, o que en algunos libros la denominan zona de interés. Y vean que todos aquellos vasos que están dentro de esa ventana se pintan de color, de allí que llamamos esta área mapa color. Algunos vasos asumen el color rojo, otro azul, y vean que es importante el color, ya que aquellos que se pintan de rojo indica que el flujo se acerca al traductor, y aquellos que se pintan de azul indica que el flujo se aleja del traductor. Hemos hablado aspectos de las bases físicas, hemos hablado de aspectos técnicos, un poco de esa llamada botonería. Vamos a hablar un poquito de la fisiología. No podemos entender los conceptos de insuficiencia placentaria sin conocer ciertos elementos de lo que es la hemodinamia de manera muy sutil y de la misma circulación fetal. Antiguamente nosotros medíamos estas arterias terminales. Sin embargo, el tiempo nos enseñó que desde el punto de vista hemodinámico nosotros podemos cometer errores, porque como veremos, muchas veces si nosotros estudiamos segmentos de la arteria espirales, pudiese estar un segmento alterado y un segmento normal, y si nosotros visionamos el segmento normal, tomaríamos una decisión de que todo está normal, y resulta que lo que pasa es que no vimos la parte interna. Y es por eso que hoy por hoy no medimos las arterias terminales, sino su vaso matriz, que es la arteria uterina. Aquí podemos ver un esquema de cómo funciona. Vean que la arteria uterina tiene ramas terminales. Esas ramas terminales son las arterias espirales. Y para entender esto, imagínense que la arteria uterina es una autopista y que cada una de las arterias espirales es un canal de la autopista. En la medida que la placenta madura, abre más y más canales, lo que permite que fluyan más carros. Los carros serían los glóbulos rojos que llevan oxígeno hacia el feto. Por lo tanto, en la medida que se abran más canales, la resistencia de la arteria uterina disminuye. En la medida que estos canales sean más anchos, también permite el paso de mayor cantidad de sangre. ¿Qué pasaría en una patología como la preeclampsia? En estos momentos vamos a comenzar a hablar con el primer vaso que constituye el perfil hemodinámico Doppler, y por supuesto podemos decir que este es el inicio real del curso.
Las clases anteriores simplemente lo que nos permitieron construir es la mesa para entender todo lo que a continuación vamos a explicar. La arteria uterina fue descrita por primera vez en 1983 por el doctor Campbell. Es una onda típicamente bifásica, componente pico y un componente valle, y como les mencioné en la clase anterior, durante gran parte del primer trimestre y el segundo trimestre, hasta más o menos la semana 24-26, es un sistema de alta resistencia y bajo flujo, y producto de la placentación, a partir de la semana 24-26, baja la resistencia y aumenta el flujo hacia la placenta, lo cual es importantísimo porque es cuando, durante el tercer trimestre, debería haber la mayor crecimiento y ganancia ponderal del feto. ¿Por qué es importante la arteria uterina? Porque la arteria uterina ha sido definida como una arteria de pesquisa que nos ayuda a identificar tres patologías fundamentales, ya los mencioné: preeclampsia, restricción de crecimiento, desprendimiento de placenta. ¿Y por qué la preeclampsia es importante? Porque en mi país, en Venezuela, en los últimos 10 años, la preeclampsia es la primera causa de muerte materna, acompañada por supuesto de hemorragia y de infección. En la mayoría de los países latinoamericanos, más o menos siempre están esas tres: hemorragia, infección, pero siempre la preeclampsia, la hipertensión del embarazo, tiene un nivel alto. Por lo tanto, si yo puedo detectar a estas pacientes, de alguna manera yo voy a tratar de incidir, de reducir la mortalidad por una de las patologías fundamentales. Ya hemos conversado en relación a la arteria uterina. Vamos ahora a abordar la arteria umbilical como otro de los vasos que conforman el llamado perfil hemodinámico materno-fetal. Recordar que la arteria umbilical lleva sangre desoxigenada desde la ilíaca interna, la llamada hipogástrica, hacia la placenta, hacia el espacio intervelloso, donde posteriormente se carga de nutrientes, se carga de oxígeno y retorna al feto vía vena umbilical. Importante entender que la arteria umbilical alimenta al espacio intervelloso, y el espacio intervelloso, como lo hemos mencionado ya, es la unidad funcional de la placenta y que tiene dos componentes: un componente materno representado por las arterias espirales, ramas terminales de la arteria uterina, y un componente fetal que son las arterias microvellositarias, las que están dentro de la vellosidad y que son ramas terminales de la arteria umbilical. Y es a nivel de la membrana de esta vellosidad, conformada por sincitotrofoblastos y por endotelio, que ocurre el intercambio entre la sangre fetal dentro de la vellosidad y la sangre materna que inunda el espacio intervelloso. Y como ya hemos mencionado, el paso de gases ocurre por difusión pasiva y otros tipos de nutrientes por difusión facilitada y por otros mecanismos. Vamos entonces ahora a hablar sobre el tercer vaso que conforma el perfil hemodinámico Doppler, la arteria cerebral media. Aquí podemos ver en una gráfica de Netter, vemos la base del cerebro donde claramente vemos el polígono de Willis. Recordar que desde el punto de vista hemodinámico, el polígono de Willis tiene dos segmentos: un segmento anterior que nace a partir de la carótida interna y que va a formar fundamentalmente la cerebral media, la comunicante anterior y la cerebral anterior, y que estos vasos terminales de la carótida interna son los que van a perfundir la mayor porción de lo que es la corteza cerebral. Por el contrario, hay un sistema más posterior, el sistema que se forma a partir de las arterias vertebrales que se fusionan en la basilar, las pontinas, y que son las que van a perfundir todo lo que son las estructuras de la fosa posterior del cráneo, dígase cerebelo, dígase puente y médula oblonga. Y por lo tanto son dos circuitos claramente definidos. Lo importante es que para efectos prácticos que ustedes deben recordar que el polígono de Willis en esencia es una redoma vascular, donde si por alguna razón hay una obstrucción, la sangre en vez de agarrar un lado del circuito, buscará agarrar el otro para siempre tratar en lo posible de preservar la integridad del sistema nervioso central. En esta lámina
podemos nosotros ver estos dos circuitos disecados. Vemos cerebral anterior, comunicantes anteriores, cerebrales medias, comunicantes posteriores, cerebrales posteriores. La pregunta es, ¿por qué medimos nosotros la cerebral media? La respuesta es porque era la más sencilla de buscar, de isonar al realizar el Doppler de la cabeza del feto. Vladímirov fue uno de los primeros en describir el Doppler de la arteria umbilical en el año 187. Al igual que la arteria umbilical, la arteria cerebral media tiene un patrón bifásico, un componente pico y un componente valle, y realmente la diástole en el primer trimestre es difícil de ver, y comenzamos a ver un patrón típico en meseta que vamos a ir explicando progresivamente. El último vaso que conforma el perfil hemodinámico, que es el sistema venoso o las llamadas venas precordiales. Aquí entonces vamos a desarrollar un poco lo que es el ductus venoso, conductus venoso, la vena cava inferior y la vena umbilical. El ductus venoso, recuerden que es considerado uno de los cortocircuitos que les mencioné en la clase de fisiología. Hoy en día sabemos que tiene una forma de trompeta, su punto más estrecho en su origen, su punto más amplio en su desembocadura. Cerca del término, el punto más estrecho mide aproximadamente 2 milímetros de luz y que el largo es aproximadamente 2 centímetros, y conecta la vena umbilical con la aurícula derecha en lo que se conoce como seno subdiafragmático. El conducto venoso no podemos decir que en esencia es una vena, porque una vena, si la podemos comparar con algo, es una manguera, es algo que no piensa, simplemente por donde corre la sangre. El ductus es un órgano y por eso para muchos es considerado un órgano venoso, porque él tiene un grado de inteligencia donde en condiciones normales desvía el 30% del retorno de sangre oxigenada por la vena umbilical hacia el corazón fetal, pero en condiciones de apremio para el feto incluso desvía hasta el 50%, lo que garantiza un chorro de sangre oxigenada hacia el corazón fetal para que luego el corazón fetal lo impulse hacia el cerebro y proteger el cerebro. Es importante entender esto, que una de sus funciones es acelerar la sangre y distribuir la sangre. Entonces, por lo tanto, no es en esencia una vena, sino un órgano venoso. Lo otro que también lo diferencia es que es una vena con un flujo de alta velocidad. Recuerden que la mayoría de las venas son pasos de baja velocidad, y es por eso que algunos autores lo llaman una vena arterializada, es decir, una vena pero que tiene incluso elementos de túnica muscular que permiten que cuando entra la sangre al ductus se acelera. Yo siempre comparo mucho el ductus como esas boquillas metálicas, esos conos que ustedes le colocan una manguera donde cuando el agua llega al conito metálico sale en forma de chorro, en este caso un chorro dirigido hacia el corazón fetal. Ahora, ¿cuál es la función? En la lámina ustedes ven que cuando la vena umbilical retorna en lo que llamamos el segmento intrahepático, tiene una curvatura. El ductus nace de la curvatura, la sangre se acelera y llega a la aurícula derecha. Finalmente, vamos a ya hemos hablado de los diferentes vasos que conforman el perfil hemodinámico, ya más o menos conocemos como la utilidad de la arteria uterina, de la arteria umbilical, de la cerebral, de las venas precordiales. Vamos ahora a engranar todo dentro de ese concepto, a veces un poco etéreo, de lo que es la insuficiencia útero-feto-placentaria. Recordar que la velocidad de crecimiento de un feto dependerá de su potencial genético, heredado de los padres, y aquí nosotros tenemos que hacer cuando tenemos un feto pequeño, uno siempre tiene que voltearse, ver a los padres. Si los padres son pequeños, pues uno espera que el feto sea pequeño. Si son padres de 2 metros, pues el feto es grande, porque el feto hereda las características étnicas, demográficas de sus padres. Pero por supuesto hay otros elementos. El crecimiento de un feto se va a ver alterado si hay una salud fetal comprometida, sea porque hay una neoploidía, sea porque hay una malformación estructural, una infección,
o cuando la salud materna está comprometida porque la madre tiene una patología médica que causa vasculopatía, como una hipertensión no controlada, una diabetes. Años atrás, uno de los pioneros en la medicina materno-fetal, el doctor Manning, en su servicio, organizó o de alguna manera administrativa las pacientes que acudían al servicio de prenatal. Se hacía una encuesta llenada por una enfermera donde la paciente colocaba si tenía factores de riesgo médicos obstétricos. Porque recuerden que en la mayoría de los países llamados desarrollados, la paciente de bajo riesgo a lo sumo va a ir 3 o 4 veces al control prenatal, mientras que de alto riesgo va a ir poco más. Luego de haber establecido esta diferenciación administrativa, él comparó las estadísticas y se dio cuenta que aquellas pacientes que tenían pocos factores de riesgo y que había establecido como de bajo riesgo tenían una mortalidad de 12 por 1000 nacidos vivos, que era la mortalidad de la población general. Por el contrario, aquellas que tenían factores de riesgo, la mortalidad se quintuplicaba. Entonces, con una buena historia clínica ya ustedes hacen una clasificación, no solo del paciente, sino ya ustedes van a establecer en qué En este momento vamos entonces a hablar un poco sobre los mitos y las realidades de los diferentes tratamientos que se han propuesto en el caso particular de la insuficiencia placentaria. Ya hemos mencionado las diferentes etapas, pero para recordar, porque esto va a estar íntimamente relacionado con el tratamiento, esa fase silente es la fase donde hay menos del 30% de deterioro placentario. Lo único que vamos a presentar en la mayoría de estos casos es antecedentes epidemiológicos en la cual la madre posiblemente ya ha tenido fetos anteriores de bajo peso, con sospecha de restricción del crecimiento, en donde posiblemente hay antecedentes personales de patología médica, hipertensión, obesidad, diabetes o antecedentes de preeclampsia. Y entonces lo que generalmente vamos a ver en esta etapa silente es que el crecimiento de ese feto, que normalmente debería tener una suerte de ascenso progresivo, va a tener una meseta y en muchos casos una tendencia hacia la desaceleración. Pero el Doppler, concebido prácticamente, salvo la arteria uterina, la arteria umbilical y la cerebral media, van a estar absolutamente normales, y de hecho incluso su índice cerebral umbilical va a estar normal. La siguiente etapa de progresión es cuando ya ha habido un 30% de daño placentario más. Esto se traduce en un aumento progresivo de la resistencia uterina, demostrada por un índice de pulsatilidad por encima de P95. La arteria cerebral se mantiene igual y el índice cerebral umbilical pudiese mantenerse también por encima del percentil 5. Ya en la fase de centralización inicial, recuerden que ya ha habido una progresión de la insuficiencia, hay ese cambio de la respiración aeróbica anaeróbica, se produce entonces esa redistribución vascular que intenta llevar mayor cantidad de sangre oxigenada hacia cerebro, hacia corazón y suprarrenal, en detrimento de otros órganos fundamentales como pueden ser pulmón, como puede ser riñón, vísceras, músculo, esqueleto, hígado. Y entonces cuando se comienza a desarrollar esa llamada Vamos entonces ya para finalizar este curso en línea en lo que es el perfil hemodinámico Doppler, a hablar de ciertas aplicaciones no directamente relacionadas con insuficiencia uteroplacentaria, aunque vamos a mencionar en este contexto, en esta porción del curso, el istmo, que en la actualidad es un elemento importante en el estudio de la insuficiencia placentaria. Hemos mencionado que el ductus venoso es un marcador de funcionalismo cardíaco. Se entiende que cuando el ductus se afecta en el segundo y tercer trimestre, una de las principales causas es insuficiencia placentaria. Aumenta la poscarga y el corazón simplemente
el esfuerzo que requiere para impulsar la sangre llega a un momento en que sobrepasa su capacidad de contractilidad y sobreviene la falla del ventrículo derecho sistémico fetal. Sin embargo, cuando en el primer trimestre nosotros tenemos un ductus venoso afectado, entendiéndose por afectación cuando la onda A está borrada, está reversa, sin duda esto no puede ser adjudicado a una insuficiencia placentaria, sino más bien a otras condiciones congénitas, como pudiesen ser una neoproidía cromosómica, donde las más frecuentes serían la trisomía 21, síndrome de Down, la trisomía 18, síndrome de Edward, y la trisomía 13, síndrome de Patot. O, por supuesto, una malformación congénita en donde tendríamos pues todas esas cardiopatías que muchos de ustedes ya conocen.